Este es un debate muy puntual y que va a girar en torno básicamente al tema de las tarifas de servicios públicos. Mi debate va a estar centrado en el tema de agua potable y saneamiento básico, pero quiero advertir que cobija a todos los servicios públicos, gas natural, energía, pero lo voy a centrar para demostrar o para mostrarle al país cómo una norma, y quiero hacerlo como antecedente, de la ley 142, el artículo 87.9 fue modificado hace 8 años. Y esta historia, digamos que empieza en el año 2007. Voy a omitir un tanto el discurso de la institucionalidad de los servicios públicos para que vayamos, como se dice, al centro del asunto. En el año 2007, el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Uribe, Ley 1151, artículo 143, estableció una norma que modificó el esquema de subsidios que traía la nación. A partir del Plan Nacional de Desarrollo del 2007, dice la Corte, se convierte esto en un subsidio generalizado a la demanda y se acaba el subsidio a la oferta porque es para todos los estratos. Y dice, vamos a hacer unas inversiones que tendrán que garantizarse de 3 maneras deberá ir esa inversión. Primera, y voy a leer de pronto el artículo para no pesar o no pecar, dice, las entidades públicas podrán aportar bienes o derechos a las empresas de servicios públicos domiciliarios siempre y cuando su valor no se incluya en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios y que en el presupuesto de la entidad que autorice el aporte figure este valor. Las comisiones de regulación establecerán los mecanismos necesarios para garantizar la reposición y mantenimiento de estos bienes. En la sentencia C39 de 2008 es cuando se establece por la Corte que definitivamente sí es un subsidio generalizado a la demanda. Y ahí arranca el gran debate. Desde el 2007, estamos en el 2015, ¿cómo se garantizaba? Lo dijo la CRA en la resolución 464 del 2008 y establece que deberán existir unos contratos de aporte bajo condición. ¿Cuál es el contrato? El contrato es que la nación o el ente territorial hace el contrato con la empresa de servicios públicos, que se va a quedar o con el derecho o con el bien o con la inversión y le va a decir, la nación le aporta la planta de tratamiento de agua potable y usted, empresa de servicios, me hace el favor y no se la cobra en la estructura, en la tarifa al usuario. Hasta ahí vamos perfectos. Pero resulta que han pasado 8 años y ni las entidades del orden nacional ni los entes territoriales, con muy contadas excepciones, hemos visto esos contratos de aporte bajo condición. A excepción, si usted capitaliza esa inversión, es decir, la vuelve acciones, el ente territorial o la nación no tiene que hacer el contrato de aporte bajo condición y puede cobrárselo al usuario. O segundo, enajénelo, véndalo. Viene el dilema y entonces vemos que las empresas de servicios públicos y en todas las ciudades, tengo que reconocerlo, en estos últimos 8 años han hecho unas grandes inversiones, se ha mejorado la cobertura y la calidad en agua potable y en saneamiento básico, lo digo particularmente por el departamento de Santander, el ministro lo conoce muy bien y yo tengo que hacer ese reconocimiento al gobierno. Pero donde veo que el gobierno entró a pecar es en que no veo que esa norma del 2007, que se replica en el 2011 en la ley 1450, en el artículo 99 otra vez, y que se replica este año en la ley 1753, se haya aplicado en el país. Vuelvo y digo, con muy contadas excepciones. Conozco en mi departamento, en Santander,
un contrato de aporte bajo condición que lo hizo el municipio de Girón con la empresa Ruitoque SP cuando le entregó 2.100 millones de pesos para construir la planta de agua potable que no podría cobrársele a los usuarios porque la plata la puso la nación, la aportó. De ahí en adelante es donde viene la preocupación que a este servidor le asiste. Y entonces yo dije, pues voy a preguntarle a los actores que han estado involucrados. Y debo citar al Ministerio de Vivienda, que ha hecho grandes inversiones, al Departamento Nacional de Planeación, que ha hecho grandes inversiones, a Findeter, debo citarla acá porque ha hecho grandes inversiones en agua potable y saneamiento básico, los departamentos y los municipios del país. Y entonces encuentro la respuesta del Ministerio de Vivienda. Y voy a leer unos términos, unos temas muy puntuales. Todas las entidades coinciden en que la norma es buena, que la norma es generosa, que la norma ha mejorado la calidad en la prestación del servicio y que es tan buena que esas inversiones no se le cobran al usuario. Pero vamos a ver si en la vida real se le están cobrando al usuario, y lo que les voy a mostrar es cuánta plata se ha invertido. Y cuando leía la respuesta de Andesco, me dice Andesco, tengo 37 afiliados. Con la plata que se ha invertido en estos 7 años podemos comprar todas las empresas, esas 37 casi, en el tema de agua potable y saneamiento básico, y no tendrían ni siquiera que pagar tarifa. Pero yo quiero leer lo que nos dice el Ministerio de Vivienda en uno de los términos textuales. Debido a que las erogaciones estatales deben ajustarse a los fines de interés público, los aportes bajo condición deberán impactar las condiciones de la prestación en 3 aspectos: mejores condiciones en la prestación del servicio público, que se ha cumplido; no afectación en el costo de tarifas al cargo de los demandantes de los servicios, en mi concepto no se ha cumplido; inexistencia de beneficio financiero para el prestador del servicio a partir del uso de bienes afectos a la prestación del servicio aportados por el Estado. Mire lo que dice el Ministerio: los aportes bajo condición corresponden a una forma de subsidio a la demanda toda vez que las empresas de servicios públicos reciben bienes de infraestructura afectos a la prestación del servicio, con la condición que su costo de utilización no se verá reflejado en la tarifa a cargo de los usuarios. Textual: requisito que deberá constar en el contrato interadministrativo que se suscriba para tales efectos. Escuchen, que deberá constar en el contrato interadministrativo. Y vuelvo y pregunto, ¿cuántos contratos en una inversión de 18 billones de pesos? Es que no estamos hablando de la inversión de 5.000, ni de 10.000, ni de 100.000 millones en el país. 18 billones de pesos ha invertido la nación desde el 2007 hasta la fecha. O sea, una inversión cuantiosísima. Ministro, el gobierno nacional se merece un gran aplauso y nunca le contó al país que esos 18 billones de pesos era, no digamos un regalo, un subsidio a la demanda, como se llama técnicamente, que le garantizaba a los usuarios del país que no se los iban a cobrar en la tarifa. Pero que en muchas de las empresas, en mi concepto, hoy están en la tarifa. Y todos reconocen la gestión. Luego dice el Ministerio: ahora bien, respecto a la información solicitada sobre los contratos de aporte bajo condición, es necesario precisar que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en el marco de sus funciones, solicita el reporte de esta información a los prestadores de acuerdo con lo dispuesto en la resolución. Por lo anterior, la entidad responsable de efectuar la consolidación de la información relativa a este tema es la Superintendencia de Servicios Públicos. En este contexto, dice el Ministerio, del año 2007 a la fecha se encuentran ejecutando inversiones en cuantía aproximada a 6.045.000 millones de pesos,
correspondientes a 2035 obras de infraestructura, de las cuales Findeter ha ejecutado muchísimas de esas obras. Yo quisiera saber cuántos contratos de aporte bajo condición ha hecho Findeter, cuando, un ejemplo puntual, Findeter hizo una gran obra en un municipio de Santander, en San Gil, mejoró la planta de agua potable, el ministro la conoce perfectamente, está funcionando excelentemente. Le dijeron a la empresa de San Gil que esa platica la puso la nación, que es un aporte y que no se la puede cobrar a los usuarios. No he visto el contrato de aporte bajo condición, lo pedí, y eso es lo que yo quiero que nos digan. Sí están los contratos, voy a la superintendencia, aparecen unos conceptos sobre el particular que son los que yo quiero que sean claros en este debate. Mire, ministro, usted nos cuenta 10.2 billones de pesos Sistema General de Participaciones en agua potable y saneamiento básico, más 6 billones de pesos en los 2035 proyectos, son 17 billones de pesos, sin contar las inversiones de los municipios, de los cuales aquí presumo que hay exalcaldes o exgobernadores que también han hecho esa gestión. Y pues yo hoy estoy en un debate en el que tengo que hacerlo generalizado, como fue ese subsidio a la demanda. Aquí son responsables los alcaldes, los gobernadores, el gobierno nacional, porque desafortunadamente, y en lo que siento de las respuestas, le están echando la culpa a la superintendencia que no vigiló y no controló. Pero es que la superintendencia sí es responsable porque tenía que vigilar y controlar que esos aportes no fueran en la tarifa, y la CRA también tiene una responsabilidad muy particular en la fijación de la metodología. Pero es que desde el administrador arranca la responsabilidad. El ejecutor, si fue Findeter, pues Findeter sabía que esos recursos, por el artículo del Plan Nacional de Desarrollo, no podían entregárselos a las empresas sin decirle, señor, aquí tiene usted que incluir un contrato de aporte bajo condición. Y para eso yo quiero hacerlo todo sustentado en lo que me respondieron las entidades y en lo que han dicho los artículos de las resoluciones. Mire, el Departamento Nacional de Planeación me contesta: al respecto es preciso señalar que el artículo 5, miren que las normas están muy claritas, el artículo 5 de la resolución 464 de 2008, que es resolución de la CRA, referente a la obligación de remitir los contratos o acuerdos de aportes bajo condición, aplicación de las tarifas y remisión de la información. Y miren, porque es que esta resolución me llama muchísimo la atención, porque está imponiendo una obligación que menos he visto cumplir. Y yo quisiera que me dijeran, tal vez una sola empresa en el país que lo haya hecho. Con una tendría yo satisfacción. Una vez se celebre el contrato o acuerdo de aporte bajo condición, el valor del CMI, el CMI es el costo medio de inversión, modificado de acuerdo con la metodología definida en el artículo 2 de la presente resolución, la resolución de la CRA, deberá verse reflejado en las tarifas que se cobran a los suscriptores a partir del siguiente periodo de facturación. Escuchen esto, no había que esperar a que la empresa fuera e hiciera la modificación de la tarifa, sino que al siguiente periodo debía reflejarse la disminución o la no aplicación de la tarifa. Dice, a partir del siguiente periodo de facturación, en los casos en que se cuente con ciclos de facturación bimestrales. Cuando se cuente con ciclos de facturación mensuales, este límite será el segundo periodo de facturación realizado con posterioridad a la celebración del citado contrato o acuerdo. Lo anterior aplica sin perjuicio del procedimiento de aprobación por parte de la entidad tarifaria local, así como las consideraciones sobre publicación e información. Asimismo,
Dice la CRA en esa resolución: las personas prestadoras que celebren contratos o acuerdos de aporte bajo condición deberán remitir copia de dichos contratos o acuerdos a la Superintendencia de Servicios Públicos. Conclusión: están obligados a hacer los contratos de aporte bajo condición quienes invierten los recursos, quienes tienen derechos, pero no lo he visto, sino particular, y digo muy puntualmente, en Santander, un contrato en 7 años. Eso es lo que nos dice Planeación. El ministro de Hacienda traslada 5 de los cuestionamientos al Ministerio de Vivienda y uno al DNP. ¿Cómo será que el Ministerio de Hacienda no fue capaz de respondernos cuánto ha invertido la nación? A mí me enseñaron que en el Ministerio de Hacienda es donde manejan el presupuesto y no saben o no pudieron respondernos cuánto ha invertido en agua potable y en saneamiento básico en los 7 años. Lo hizo muy bien el ministro que está aquí presente y tengo que decirlo, miren, la respuesta quedó vacía, por eso hay 3 vacíos en el formato, porque el Ministerio de Hacienda tuvo que remitirle eso a otras entidades. Viene la respuesta de la superintendencia. La superintendencia es la responsable de gran parte del control. Quiero reconocerles que tuvieron por lo menos la delicadeza de estar muy atentos al debate, de entregarnos una información muy puntual. Estuvimos revisándola, pero igual creo que en uno de sus apartes quiero hacer lectura para hacer el comentario final sobre el particular. Dice la superintendencia: la figura de contratos o acuerdos de aporte bajo condición, a pesar de estar contemplada en la resolución citada, no es una condición que ha sido utilizada de manera explícita en forma de contrato o acuerdo, sino por el contrario como una condición específica en contratos mediante los cuales diferentes actores asignan recursos para la ampliación, rehabilitación, construcción, reparación u optimización de los activos, convenios interadministrativos, convenios de apoyos financieros, contratos de operación, entre otros. Es por razón que el gobierno nacional, dice la Super, y cada entidad territorial decide el mecanismo a través del cual plasman en una cláusula por escrito su aporte, aunque en ausencia de la misma, escuchen esto, aunque en ausencia de la misma no puede afirmarse que exista autorización para incluirlos en la tarifa y se requerirá de un análisis sobre el origen de los recursos y la naturaleza de los mismos para definir su condición. Y luego dicen que está el tema en el swing. ¿Qué pasa? No importa cómo lo llamen, pueden hacer en un papelito a mano la entidad que aporta el recurso y la empresa de servicios el aporte bajo condición, pero es que aquí yo quiero ver que me muestren dónde están, porque es que nadie ha sido capaz de decirme, aquí están los contratos de aporte bajo condición, aquí está garantizado que eso no se incluyó en la tarifa, y prácticamente puedo decirle que en la superintendencia sabe que se han incluido en las tarifas, que hay empresas que tienen 100.000 millones, que se beneficiaron con 100.000 millones de pesos de la nación, y que hoy están mirando cómo, que yo dije, yo voy a plantear un debate, porque es que las inversiones son de 18 billones en la nación y le calculo otros 18 billones, son por lo menos 35 billones de pesos que están en las tarifas de los usuarios en el país. A ver, y les pregunto esto, a muchas empresas les entregaron o hicieron la concesión de la operación y la nación les ha seguido invirtiendo plata a esas concesiones. ¿Dónde están las obligaciones de los concesionarios que tenían que invertir los recursos porque ese fue el objeto con el que le entregaron la concesión, pero la nación volvió y les invirtió? A ellos les han dicho que esa platica no va en la tarifa de los usuarios. Si a las empresas de servicios públicos no se los dicen, pues ellos se callan la boca. Y si los órganos de control no dicen nada, pues más se la callan. Mire, a mí me llama muchísimo la atención, con el respeto de la Contraloría nos dice que este año va a iniciar el control de los contratos de aporte bajo condición, y tal vez porque les llegó el cuestionario de nosotros. Y la Procuraduría General de la Nación no nos respondió nada tampoco. Lógicamente, pues presumo que este es un buen aviso, pero
Hoy muchas empresas entonces están utilizando otra figura. Yo tengo unos activos, a ver, ¿qué pasa? Se los arriendo a empresas de servicios públicos. Entonces ahora van a sacarle la guayaba al aporte bajo condición para poder decir, yo puedo recibir una platica vía arriendo. Se lo planteé a la Superintendencia de Servicios Públicos y ahí sí lo que al final queremos plantear en este debate es unas respuestas muy concretas a unas conclusiones que nosotros tuvimos a bien realizar, pero que quisiéramos conocer muy puntualmente en esa respuesta a las diferentes entidades. Y miren, esto ya pasó y lleva 8 años, es que no lleva un año, ni fue el año pasado, ni son 10 pesos. Son casi 40 billones de pesos, es muchísima plata. Y hasta ahora, desde el 2004 venía, pero sobre el tema de que era al subsidio que era el subsidio a la oferta, que era a las empresas, a los estratos subsidiables, pero es que hoy son subsidiables todos los estratos, o sea, porque es el subsidio a la demanda. Entonces, es muy diferente hasta el 2007 y del 2007 hacia adelante. Pero es que las empresas no se pueden quedar con todos esos recursos que ha invertido la nación y en los que la CRA sacó la resolución en el 2008 y volvió a sacar una resolución el año anterior. Pero yo quisiera que hiciéramos un gran ejercicio porque en mi concepto no se ha cumplido por parte del gobierno nacional ni de las entidades territoriales los contratos de aporte bajo condición. Decía la Super, no aparece que el contrato de aporte bajo condición sea una figura explícita. Yo no admito ni creo que pueda ser una figura tácita. Si a la empresa no le dicen, la empresa le carga la mano al bolsillo al usuario como lo ha venido haciendo. Y pues hoy, y este debate sirva para decirle a la Contraloría, a la Procuraduría y a la Superintendencia que revisemos. Si no lo habían hecho, pues es tiempo de hacerlo. Es tiempo de revisar lo que ha venido ocurriendo en los últimos 8 años y lo que va a ocurrir hacia adelante. Vuelvo y repito, son 40 billones de pesos que en mis cálculos mal contados se han invertido en esos dos servicios, ¿no? Porque es que vuelvo y les digo, falta gas, falta energía, donde entiendo existen bastantes contratos de aporte bajo condición. Al final, sigan esculcando, le digo a las entidades, sigan esculcando y el día que tengan los contratos, nosotros queremos conocerlo. Esta es una comisión muy estudiosa y presidente, sobre ese particular yo creo que tenemos que seguir trabajando en ese particular. Una pregunta, ¿pueden las entidades del Estado buscar figuras diferentes al aporte bajo condición, a enajenar o a capitalizar? Que es cuando pregunto, entonces ahora todas las entidades del Estado pueden hacer la inversión y decirle a la empresa de servicios, véngase al arriendo. ¿O qué pasa con los que tienen hoy la operación y la concesión y siguen beneficiándose de los recursos del Estado para estas obras? ¿Qué vamos a hacer cuando ustedes nos definan qué pasó con esas inversiones? ¿Le vamos a decir a las empresas de servicios públicos que le devuelvan la plata a los usuarios? Porque es que la plata no es de las empresas de servicios. ¿O les vamos a decir que reemplacen esas inversiones? Porque aquí el doctor Jorge Delgado me lo reconoció. Hay muchas inversiones que se hicieron con plata del Estado, de ese aporte bajo condición, que estaban estructuradas dentro del esquema tarifario de las empresas. O sea, la empresa había dicho, con la tarifa voy a hacer esta planta de agua potable, y llegó la nación y dijo, aquí están los 10.000 millones de la planta de agua potable, y la tarifita quedó igual, y con esa nos han cobrado. ¿Qué van a hacer con ese recurso? ¿Cuál es la solución? Básicamente, y en términos generales, digamos, para no alargarnos más, creo que ha quedado suficientemente claro y explícito. Presidente, yo quiero solicitarle antes de que termine el debate, que esto no se quede en el debate que hagamos hoy acá. Yo quiero que esto se quede en que muchas de las respuestas que sé que van a quedar en el aire tengan y hagamos nosotros también
como lo tenemos en obligación, no solamente el debate de control político, sino que creemos un esquema de control y seguimiento a estos debates de control político, porque después de que salgamos de acá, todos salimos contentos, tranquilos, chévere, pero yo sí quiero saber al final qué pasa con cada una, por lo menos de esas 37 empresas que son afiliadas a Andesco, que son el 92% de los usuarios del país. Nosotros tenemos en Colombia más de 3.000 empresas que figuran prácticamente vigiladas por la superintendencia. No sé cómo era para vigilar a 3.000 empresas, pero esas 37 empresas sí, por lo menos quisiéramos tener la información y que hiciéramos un trabajo con el acompañamiento de Andesco para que le cuenten al país de esas 37 empresas que son grandes. Mire, ministro, si no estoy mal, usted le va a meter 170.000 millones a las plantas de Barrancabermeja, ¿cierto? O La Nación, bueno, con Ecopetrol, vea, Ecopetrol. Le van a cobrar esos 170.000 millones a los pobres habitantes de Barrancabermeja o ya estará listo el contrato de aporte bajo condición. Además existe una ventaja, ministro, que no se haya hecho hoy no quiere decir que no se puede hacer. Estamos en tiempo de que el gobierno nacional y Findeter, que acaba de contratar Charalá, o está en proceso de contratando el Charalá, y Socorro, bueno, en Socorro estuve en Socorro anteayer y les dije, pilas, aquí el gobierno le está metiendo 60.000 millones, no pueden ir a la tarifa. Yo quiero ver esos contratos, ministro, pero además no los quiero ver yo. Yo quiero que usted vaya y le diga a Santander, mire, Socorro, le metimos 60.000 millones y los asume el gobierno nacional y son para decirle a ustedes que no pueden ir a la tarifa. En San Gil fueron 20 y pico de mil de millones, pero entonces ni siquiera ustedes han aprovechado para decirle al país la gran obra que vienen haciendo de hacer esas obras, pero que no vayan a la tarifa de los usuarios. Eso era lo que quería plantear. Muchas gracias, señor presidente.